Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo, donde nos reunimos con el compromiso de acercar el trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le compartimos esta producción semanal, que es un trabajo conjunto que elaboramos con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las emisoras y espacios que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. De inmediato le comparto los titulares para esta semana. Esposa de exmilitar asesinado en Costa Rica respalda informe sobre crimen con motivaciones políticas. En Panamá, aumenta rechazo ante injerencia estadounidense en el país. En Guatemala, la sonrisa y la salud bucal. En México, autonomía comunitaria y participación de las mujeres. En El Salvador, alertan sobre crisis en la red hospitalaria pública. En México, Natalí Hernández Arias, la defensora del aborto en Puebla. En Guatemala, señalan fraude en elección de autoridad de universidad pública. ONU informa que más de 1,000 trabajadoras y trabajadores humanitarios han muerto en los últimos 3 años. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Es una verdad dolorosa pero necesaria. Así reaccionó Claudia Vargas al conocer los avances del informe del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, sobre el asesinato de su esposo, el mayor en retiro, Roberto Samcam, el pasado 19 de junio de 2025 en Costa Rica. Esta semana, el OIJ clasificó el caso de Samcam como homicidio con motivación ideológica y características de ejecución por encargo. Al respecto, la hoy viuda de Samcam, Claudia Vargas, se mostró de acuerdo con el avance del informe presentado por el OIJ. Me quiero sentir un poco optimista con la investigación y con el curso de la investigación y, como te digo, con esta victoria que para mí es temprana, a 10 meses, que ya la OIJ, que lo había mencionado desde el inicio del caso, pero que ya lo está hablando, ya lo está incluyendo en el informe de manera oficial, que estamos hablando de un asesinato político, que estamos hablando de ribetes transnacionales, que hay listas, que se están hablando de patrones, que esto no es un hecho aislado, que es selectivo, que además habla del trabajo investigativo de Roberto y de la voz poderosa que era Roberto, y que dignifica el trabajo de Roberto y de Roberto como defensor. Y creo que eso es una victoria temprana para el exilio. Creo que el exilio tiene un rol protagónico también en la investigación de este caso, porque el exilio puede aportar muchísima investigación, muchísimos perfiles. El grupo de expertos tiene que venir y personarse en Costa Rica de manera oficial y pública para venir a trasladar toda esa información que ellos también tienen y que habla del caso de Roberto y que habla de represión transnacional y traerla directamente a la Oficina de Investigación Judicial y al Poder Judicial. También hemos estado hablando con países para que los estados, diferentes estados, acompañen a Costa Rica en este juicio y en este proceso tan importante y que es histórico en Costa Rica, para que acompañen a Costa Rica en la búsqueda de esta justicia y en esta lucha contra la impunidad. Y sí, es cierto, también yo estoy tomando medidas de seguridad y de protección. Tengo organizaciones de sociedad civil que me están acompañando en el tema de seguridad y protección. Tengo redes de apoyo inmensas que están cuidando, que están en el tema de seguridad y protección, pero también en el rol de cuidado específico. Y a los medios de comunicación que están aquí dándonos voz, permitiéndonos que hablemos sobre el caso y que analicemos el caso. Le pido a la población nicaragüense paciencia, que respetemos y tratemos de respetar lo que dicen los medios de comunicación, que están siendo éticos y que están manteniendo una información ordenada. Y también ese es un llamado a los medios de comunicación para que mantengamos la expectativa en un buen cauce
y que sigamos el caso con mucho respeto a la investigación para que no perjudiquemos la investigación y el caso. Y que yo creo que Costa Rica nos está dando una oportunidad histórica de ir por la justicia, de ir más allá de los materiales, de ir hasta quienes ordenaron este asesinato y lo planificaron. El expediente judicial también señala que Sam Cam trabajaba junto a otras personas exiliadas en la elaboración de un documento que proponía la conformación de un gobierno de transición para Nicaragua. La iniciativa, concebida como un texto firmable que buscaba respaldo ciudadano, comenzó a circular entre sectores opositores y, según testigos, pudo haber sido un factor determinante y lo puso en el blanco del régimen. Fue, según el testigo, la gota que derramó el vaso. Además, la investigación señala que el exmilitar había difundido previamente otros documentos con señalamientos contra instituciones militares y de inteligencia, lo que incrementó su nivel de exposición como persona opositora. El mayor en retiro también colaboró en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, donde se documentó la participación del ejército de Nicaragua en la represión de las protestas ciudadanas de 2018. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Panamá. A un año de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, aumentan las preocupaciones y el rechazo social sobre el posible retorno de tropas estadounidenses y acciones percibidas por diversos sectores como nuevas formas de injerencia, como la participación de Panamá en iniciativas como el Escudo de las Américas, donde estuvo el presidente panameño José Raúl Mulino, junto a un panel de infames presidentes de la región como Milei de Argentina, Noboa de Ecuador, Bukele de El Salvador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Chávez de Costa Rica. La iniciativa Escudo de las Américas reunió en Miami en el mes de marzo a un total de 12 personajes de las derechas en la región en un auténtico catálogo de chupamedias de Trump. En un contexto marcado por tensiones sobre soberanía y declaraciones polémicas en torno al Canal de Panamá, organizaciones sociales reafirman su defensa del territorio, la autodeterminación y la dignidad nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera. La nota con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. A un año de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, crecen las preocupaciones por el retorno de tropas estadounidenses a territorio panameño con el aval del gobierno nacional. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la migración irregular, se impulsa además la iniciativa conocida como Escudo de las Américas, que para diversos sectores no es más que una nueva forma de injerencia en los asuntos internos de la región. Estas acciones reavivan viejas heridas en la historia panameña y latinoamericana, donde la presencia militar extranjera ha estado ligada a intereses geopolíticos más que al bienestar de los pueblos. A esto se suman las declaraciones del presidente Donald Trump, quien de manera reiterada se ha referido al Canal de Panamá en términos irrespetuosos hacia la soberanía nacional. Escuchemos declaraciones de Diógenes Sánchez, profesor de Filosofía e Historia, dirigente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASUPROF. Desde Panamá queremos repudiar la injerencia constante de la política exterior estadounidense en el territorio panameño, no solamente con declaraciones nefastas vertidas por el presidente Donald Trump, que señala que se le regaló el Canal de Panamá por $1 al pueblo panameño, sino la falsa narrativa de que murieron 56,000 estadounidenses en la construcción del canal, cuando todos sabemos que la historia testifica que quienes fallecieron en la construcción del canal
en su gran mayoría eran afrodescendientes y panameños. Decir que el Canal de Panamá le pertenece a los Estados Unidos es un atentado contra la memoria histórica de nuestros mártires que a lo largo del proceso republicano lucharon por recuperar su principal recurso natural, que es el Canal de Panamá, y que por un nefasto tratado que es el Tratado Heybu-No-Warila fue entregado de manera gratuita a los Estados Unidos. Pero el pueblo panameño se levantó su bandera de protesta y todo el siglo XX configuró toda una lucha generacional que tuvo su momento más álgido en los sucesos del 9 de enero de 1964, donde los estudiantes junto al pueblo panameño se enfrentaron al ejército norteamericano y que propiciaron la firma de los tratados Torrijos-Carter el 7 de diciembre de 1977 y que daría paso para que las tropas norteamericanas salieran del territorio panameño el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del mediodía. Lamentablemente, el presidente Trump cuenta con el apoyo humillante de nuestro presidente José Raúl Mulino, que ha tenido una posición de vasallo, de una posición de lacayo frente a los Estados Unidos y no ha sabido defender con dignidad la historia y la memoria de nuestros mártires. Es más, ha dicho que la frontera de los Estados Unidos termina en la provincia del Darién, lo que es un comentario de traición de lesa patria. Pero los panameños patriotas seguiremos levantando las banderas de la dignidad y del nacionalismo y en contra del imperialismo y el neocolonialismo. Y seguiremos luchando en virtud de las lecciones que nos han dado nuestros mártires. Seguimos en pie de lucha y, como decían nuestros mártires, un solo territorio, una sola bandera. Frente a este escenario, organizaciones sociales y populares han alzado su voz para rechazar cualquier intento de intervención y recordar que Panamá es una nación soberana, no una colonia. La defensa del territorio, la autodeterminación y la dignidad nacional siguen siendo banderas irrenunciables del pueblo panameño. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Guatemala. La doctora Alejandra Soria es cirujana dentista graduada en Guatemala, también terapista miofuncional graduada en Miami en 2023 y diplomada en ortodoncia preventiva e interceptiva. Soy una persona que cree que una sonrisa puede cambiar la vida. He aprendido que cuando ayudamos a alguien a sonreír sin miedo, también le ayudamos a sentirse mejor por dentro, nos comenta Alejandra. Ella es apasionada de la medicina dental del sueño y la prevención de trastornos orofaciales desde edades tempranas. Integra un enfoque funcional personalizado en el tratamiento de la niñez y adultos. Trabajo mucho con niños y familias, guiándolos desde pequeños para que crezcan sanos y en armonía. Y desde lo espiritual, entiendo que cada sonrisa es luz. Una luz que sana, que conecta y que transforma. Mi propósito es acompañar a cada persona con amor, porque al final todos necesitamos sentirnos bien para poder sonreír de verdad.
Para Alejandra, sonreír es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Entre sus prácticas hacia los pacientes, busca que las soluciones produzcan bienestar a largo plazo. Pasamos a la nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Estimada Alejandra, ¿nos podría explicar qué diferencia existe entre salud dental e higiene dental? Hola, es un gusto saludarlos y poder compartir unos minutos el día de hoy con ustedes acerca de este tema tan apasionante, la salud bucal. Bueno, la diferencia entre salud dental e higiene dental, debemos decir que la higiene dental es lo que hacemos todos los días, como cepillarnos y usar hilo dental, pero la salud dental va mucho más allá. La salud dental es el resultado de muchos factores. Por ejemplo, de cómo respiramos, lo hacemos por la nariz o por la boca, cómo comemos, cómo dormimos, incluso nuestras emociones están involucradas en la salud dental. Entonces podríamos decir que la higiene dental es una parte, pero la salud es el todo. ¿Con qué temporalidad deberíamos frecuentar a un odontólogo? Esta es una pregunta que escucho frecuentemente en el consultorio. Lo ideal es visitar al odontólogo cada 6 meses, aunque cada persona puede necesitar algo diferente. Pero más allá de ir solo cuando duele algo, lo más importante es la prevención, porque cuando algo duele, muchas veces ya vamos tarde. Ir a tiempo nos permite evitar problemas más grandes, más costosos y cuidar nuestra salud de forma más consciente. Usted menciona en sus publicaciones que la prevención es importante incluso para tener una sonrisa sana. ¿Qué cuidados diarios debemos dar a nuestra boca? Los cuidados básicos son simples, pero muy poderosos. Cepillarnos bien al menos 2 veces al día. Usar hilo dental es indispensable. El cepillo nos saca la suciedad en medio de los dientes. Y por supuesto, debemos de cuidar lo que comemos. Evitemos azúcares y alimentos ultraprocesados. Pero también hay cosas que casi nadie menciona, como respirar por la nariz, mantener los labios cerrados, masticar bien los alimentos. Todo eso influye en el desarrollo de nuestra boca y en nuestra salud en general. La prevención empieza en los pequeños hábitos de todos los días. ¿Tiene datos o conocimiento del acceso a la salud dental en las zonas rurales de Guatemala? Sí. Lamentablemente el acceso a la salud dental en muchas zonas rurales sigue siendo limitado. En Guatemala se estima que gran parte del 60% de la población que vive en áreas rurales no tiene acceso regular a servicios odontológicos. Esto hace que muchas personas no reciban atención preventiva y los problemas se atiendan cuando ya están demasiado avanzados. Por eso es tan importante la educación, llevar información sencilla, práctica y accesible para que las familias puedan cuidar la salud dental desde casa y que la prevención pueda cambiar realidades. Para concluir, ¿por qué es importante sonreír? Esta pregunta me encanta, porque sonreír es mucho más que un gesto, es una forma de dar luz. Desde una visión más espiritual, se dice que cuando una persona sonríe desde el corazón, está compartiendo energía positiva con el mundo. Y lo más bonito es que sonreír no cuesta nada, pero puede cambiar el día de alguien, incluso el nuestro. A veces creemos que necesitamos tener todo perfecto para sonreír,
una sonrisa perfecta, unos dientes blancos, pero en realidad es la sonrisa la que empieza a transformar lo que sentimos por dentro. Creo que sonreír es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. En este país, donde la Constitución reconoce el carácter pluricultural y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, surge un debate clave sobre la implementación de la paridad de género en la elección de autoridades comunitarias. Aunque esta medida busca corregir históricas desigualdades y ampliar la participación de las mujeres, también genera tensiones al ser percibida por algunas comunidades como una imposición externa que no siempre dialoga con sus formas propias de organización. El desafío entonces no es solo garantizar la presencia de mujeres en espacios de decisión, sino hacerlo respetando su autonomía y asegurando que su participación sea libre, significativa y acorde con los procesos comunitarios. Pasamos a la nota de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, en México. Un saludo a América Latina y el Caribe. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, en México, queremos compartirles que el artículo 2 de la Constitución reconoce que somos un país pluricultural y que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Esto significa que pueden decidir sus formas de organización y elegir a sus autoridades de acuerdo con sus propias normas y costumbres. En muchas comunidades, estas decisiones se toman en asamblea, escuchando la voz del pueblo y respetando los tiempos y procesos comunitarios. Sin embargo, hoy se abre un debate. Desde el gobierno se impulsa la paridad de género en la elección de autoridades comunitarias. Por un lado, esta medida busca garantizar la participación de las mujeres, algo necesario ante años de desigualdad. Pero en algunas comunidades también se percibe como una imposición externa, que puede no tomar en cuenta los procesos propios de organización. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo garantizar los derechos de las mujeres sin afectar la autonomía de los pueblos? Porque la participación de las mujeres no solo debe cumplirse en número, sino también en libertad. Que sean ellas, desde su comunidad, quienes deciden si quieren participar, cómo y en qué condiciones. Les compartimos el testimonio de una autoridad comunitaria del pueblo náhuatl que nos comparte cuáles son las dificultades que han enfrentado en estos últimos meses. Mira, me llamo Amador Martínez Osorio y soy de la comunidad de Postectita del municipio de Chicontepec. Platíquenos qué está pasando en Chicontepec ahorita en relación a la elección de agentes municipales. Sí, mire, muy bien, pues emitieron una convocatoria que la retrasaron un poco, no la dieron a conocer luego. Entonces, cuando les informaron a los agentes de que ya tenía que hacer la elección a agentes municipales, se llevó a cabo una reunión aquí en la comunidad, nos convocaron y leyeron la convocatoria, y desde ese momento nos comentaron que de acuerdo a una tómbola, esta comunidad tenía que ser mujer la autoridad electa. Más sin embargo, en la reunión que estábamos hombres y mujeres,
jubilados y jubiladas. Pues escuchamos el contenido de la convocatoria y dijeron, bueno, pues vamos a proponer a votación que se proponga un hombre y a una mujer. Y así fue, me propusieron a mí, en el caso de hombre, y a otra vecina de aquí, la propusieron las mujeres y se sometió a votación y pues ganamos. Yo obtuve 59 votos y la compañera 9 votos. Y ya la asamblea determinó que ella fuera la suplente, yo quedara como propietario, ella suplente. Y así fue, y levantamos el acta, recabamos las firmas, y al otro día nos presentamos allá a la comisión electoral para registrarnos, y simplemente nos negaron, nos dijeron que no va a ser posible, porque la indicación que tienen de la Cámara de Diputados es de que se respete la convocatoria, y de acuerdo a lo que ellos hicieron a la tómbola, pues tenía que ser mujer. Por lo tanto, pues no nos podían registrar. Entonces nos regresamos a la comunidad, convocamos una asamblea general otra vez y les comentamos de la respuesta que nos dieron en la comisión. Y la asamblea manifestó que no se iba a cambiar, que nos íbamos a mantener en esa posición y que no va a haber cambio. Entonces volvimos a regresar a la comisión, les expusimos y nos dijeron, mira, ya como que nos medio amenazaron porque nos dijeron, mira, tiene que ser mujer porque si no, pues se van a quedar sin autoridad, no van a tener sellos, no va a haber presupuesto, no va a haber recursos para su comunidad. Y ya muchas cosas nos comentaron. Pues ya nos regresamos y volvimos a convocar y pues ya dijimos, ¿sabes qué? Pues nos vamos a mantener, pase lo que pase. Y ahí terminó la asamblea y así nos quedamos un buen rato esperando. Y ya luego nos empezamos a contactar con unos amigos de allí de la comunidad de Ahuimol que estaban en la misma situación. Nos invitaron a que fuéramos a la comisión ya con 2 comunidades y nos volvieron a ratificar lo mismo de que no era posible porque la convocatoria decía que tenía que ser género mujer. Bueno, salimos de ahí, empezamos a platicar qué vamos a hacer y pues empezamos a buscar a más comunidades que estaban en la misma situación. Éramos como 8, pero de última hora, pues no sé si los amenazaron, no sé qué pasó, pero pues nomás nos presentamos 4 y ya quedamos de que nos íbamos a manifestar y si no nos daba una respuesta positiva, pues íbamos a tomar la presidencia. Y ya fuimos decididos y pues lo que pues nos atendieron, quedamos en acuerdo y pues ya nos permitieron hacer el registro y hasta ahí, pues ahí donde estamos ahorita. El reto está en encontrar caminos donde la igualdad y la autonomía no se enfrenten, sino que caminen juntas. Escuchar a las comunidades, a las mujeres y también construir desde abajo, porque el derecho a decidir también es parte de la dignidad de los pueblos. Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. El Movimiento de Trabajadores Despedidos, MTD, denunció el cierre y posible privatización de centros de salud públicos, una situación que, según la organización, pone en riesgo el acceso a servicios médicos para miles de salvadoreñas y salvadoreños. De acuerdo con Silvia Navarrete del MTD, entre las principales preocupaciones se encuentra el cierre del Hospital Rosales, así como el debilitamiento progresivo de otros centros asistenciales. También señalan que los despidos en el Hospital Bloom podrían estar relacionados con un proceso de privatización del sistema de salud.
En este momento están reprogramando citas hasta para el 2027. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que necesita atención inmediata la estén programando hasta para el 2027? Igualmente, continúa ese proceso de ir desmantelando el sistema público de salud. Tenemos informes de compañeros trabajadores de las unidades de salud, barrios en donde se pretende cerrar esta unidad de salud para construir allí un edificio con otros propósitos. Igualmente se cierran la unidad de salud Montserrat, la unidad de salud de Lourdes y es un problema que va avanzando y que no únicamente afecta la situación laboral de los trabajadores de salud, sino la atención que reciben nuestros pacientes, que recibe nuestra población. Se quedan sin hospitales y luego demagógicamente hacen la publicidad del doctor SB, en donde tampoco es solución para los pacientes, porque lo que hace doctor SB es referirlo a las unidades de salud o a los hospitales, y cuando llegan allí se encuentran con la situación de que no hay medicamento, no hay médico que los atienda. Por lo tanto, esto es una situación que el pueblo debe de exigir una solución real. Además, Navarrete informó sobre el cierre inminente de unidades de salud en zonas como Ciudad Barrios, Lourdes y Montserrat, lo que limitaría aún más la cobertura médica en comunidades vulnerables. Según el movimiento de trabajadores despedidos, estas medidas han venido acompañadas de 7.782 despidos del personal sanitario, incluyendo médicos, enfermeras y técnicos, lo que agrava la crisis de la red hospitalaria pública. Porque despedir trabajadores de instituciones que prestan servicios públicos no es únicamente negar el derecho al trabajo a las personas que se han desempeñado en esas instituciones, es también negar estos servicios a la población salvadoreña. Exijamos nuestros derechos y especialmente el derecho a la salud que nos afecta a todos y a todas. Asimismo, alertan sobre el desabastecimiento de medicamentos esenciales en hospitales públicos, una situación que podría afectar gravemente a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal y cáncer. Que no se siga engañando a la población de que tenemos un sistema de salud de primer mundo, cuando la realidad que tenemos es completamente diferente, afirmó Navarrete. El MTD hizo un llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la salud y a detener cualquier medida que implique la reducción o privatización de los servicios públicos. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En Guatemala. Un nuevo proceso de elección de rector se ve empañado por acciones fraudulentas en la Universidad de San Carlos, única de carácter público en el país. Pese a denuncias de la comunidad sancarlista, el Consejo Superior Universitario concretó el proceso de elección de rector en medio de anomalías. La vía jurídica es la última esperanza de la comunidad estudiantil para revertir el resultado. Pasamos al detalle con información de Marco Hernández y Carolina Sinay en la nota de Juan Pablo Montenegro Rojas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En Guatemala se concreta un nuevo fraude electoral en el proceso de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Precisamente para presentar un acto de denuncia y de repudio sobre las elecciones realizadas a favor del narco usurpador Mazariegos Boyolis. Esto es un repudio a las elecciones fraudulentas, ¿verdad? Estamos reviviendo una época oscura como en el 2022, cuando Walter Mazariegos ocupó el cargo de rector con elecciones fraudulentas y esta vez está volviendo a repetirse. También denunciando que no se dejaron inscribir a varios cuerpos de oposición y que solo estaban cuerpos a favor de Mazariegos, ¿verdad? Entonces, esto es un repudio porque la democracia tiene que ser digna para todos y más si es en nuestra casa de estudios. Con el antecedente que en el año 2022 Walter Mazariegos Boyolis fue electo y nombrado como rector, fue señalado por las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Los esfuerzos de la comunidad sancarlista para evitar un nuevo fraude no fueron suficientes. El Consejo Superior Universitario, con cerca del 80% de integrantes con cargos vencidos,
volvieron a elegir como rector a este personaje señalado de corrupción. Una semana antes a la elección, el campus central fue tomado por un grupo de choque, como lo denomina la comunidad estudiantil de la San Carlos. El 8 de abril, en el municipio de Zacatepeques, en la antigua Guatemala. El 8 de abril, en el departamento de Zacatepeques, en el municipio de la antigua Guatemala, a 1 hora de la ciudad capital de Guatemala, se desarrolló el proceso con anomalías. Durante la mañana se dio ingreso a algunos electores de oposición, que son los que había reconocido el CCU, para poder participar del proceso. Sin embargo, ellos al estar dentro, pues mencionaron como las irregularidades que se estaban dando, por lo que mencionaron que se iba a romper el quórum. Ante pues esta negativa que se tenía de parte de ellos, pues se informó que desde dentro pues no les dejaban salir, ¿verdad? Ya que ellos pues habían mencionado esto de romper el quórum y les pedían que por favor firmaran unas hojas en blanco. Sin embargo, ellos hacían mención de que estas hojas pues no eran oficiales, ¿verdad? Buscaban que estuvieran como membretadas y que se podían utilizar como para cualquier situación. Posterior a ello, los compañeros salen, ¿verdad? Anunciando de que habían roto el quórum y que era para que ya no se llevaran a cabo las elecciones. Sin embargo, 15-20 minutos después se nos informó que reanudaron la sesión. Entonces, las personas que se encontraban en el lugar volvieron a sesionar y llevaron a cabo las elecciones con los cuerpos que tenían ahí dentro sin reconocerles a ellos, ¿verdad? La elección se desarrolló en un hotel de la iniciativa privada, en donde varias personas resultaron heridas y afectadas porque el personal del hotel les roció con extintores y también fueron denunciados disparos al aire que provenían del interior del centro de alojamiento. Venimos a constatar si hay detenciones, porque aquí hay estado de excepción y no solo eso, sino que cometieron delito en flagrancia. Varios de estos tiraron gases, un palo y empezó a pegarle a la gente. Sí. Empezaron a agredir a los estudiantes. Y eso no solo es ilegal en estado de excepción, implica que se tienen que ir a la cárcel a enfrentar la justicia. ¿Y dispararon al aire? Dispararon al aire. Y te tenemos grabado, hermano. Te vas a ir preso. Eso es un gran delito. Sos un delincuente. Miren, la gente que ustedes les pagó ya se fue. Ya están almorzando en algún lado. Por nada se van a ir al bote. Diputados y diputadas del Congreso de la República asistieron a este proceso y acompañaron a la ciudadanía guatemalteca, quienes al darse cuenta de las anomalías exigieron a la Policía Nacional Civil intervenir, a tal punto de que se presentó una acción de exhibición personal, por lo cual una jueza ordenó a elementos de la Policía Nacional Civil a ingresar por la fuerza al recinto. La noche del 8 de abril fue tensa en el campus central, ya que permanecían estudiantes de la universidad en las afueras al ingreso de la Casa de Estudios Superiores para evitar que el grupo de choque afín a Walter Mazariegos, rector electo de forma fraudulenta, volviera a tomar las instalaciones. La mañana del 9 de abril, un contingente del Ministerio Público ingresó a la academia para realizar operativos. Los estudiantes permanecieron en el exterior de la universidad. Quiero expresarles que ante los hechos del proceso electoral de la Universidad de San Carlos y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República, continuaremos con dispositivos de seguridad con el objetivo de garantizar el derecho de manifestación pacífica, resguardar a los estudiantes y a la población, así como evitar cualquier hecho de violencia. Estamos velando para que la violencia y los intereses ocultos no prevalezcan. Sus competencias están claramente delimitadas por el ordenamiento legal, pero tengan la certeza de que la policía está del lado correcto. El Ministerio de Gobernación envió a más elementos de la Policía Nacional Civil, de las Fuerzas Especiales, de la División de Antimotines, para realizar un cordón frente a los portones de la academia, con lo cual buscaban evitar enfrentamientos entre grupos afines a Walter Mazariegos y a la comunidad sancarlista
que denuncia el fraude en la elección. Las puertas de la universidad han sido cerradas nuevamente y ahora se espera que por la vía legal se pueda obligar a que se anule el proceso, el cual es señalado por varias personas como un proceso ilegítimo, ilegal, tal y como ocurrió en el mes de mayo del año 2022. Con información de Marco Hernández y Carolina Sinay, para el informativo Voces Nuestras, Juan Pablo Montenegro Rojas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En México. El estado de Puebla es una de las sociedades más conservadoras, ya que la Iglesia tuvo gran influencia en su fundación en 1531, en medio de la conquista y colonización de Nueva España. Más adelante se moldeó con elementos indígenas y europeos para formar una sociedad religiosa. El 15 de julio de 2024, el Congreso de Puebla despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en la entidad número 15 en lograrlo. Este hecho representó para la defensora de los derechos sexuales y reproductivos, Natalie Hernández Arias, un momento que jamás pensó presenciar en 20 años de lucha. Este logro, que despenaliza el aborto en Puebla, resulta aún más significativo porque se trató de un hecho político-social de trascendencia que rompió un nudo conservador en el que la Iglesia y grupos ultraconservadores ejercían una fuerte influencia pública y cultural. La lucha de Natalie no hubiera sido posible sin las alianzas que construyó en el camino con feministas, defensoras, periodistas y colaboradoras. Como parte de la serie Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras, pasamos a la producción de Wendy Rayón Garay de CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género. Yo soy Natalie Hernández, coordino la organización civil CAFIS AC. Desde hace 10 años trabajamos en Puebla en temas de género, derechos humanos. Bueno, también soy psicóloga, acompaño sobrevivientes de víctimas de violencia. Yo soy originaria de Acayucan, Veracruz, y migré en el 2000 a la ciudad de Puebla con toda mi familia. Llego a Puebla en la adolescencia. Aquí me encuentro con diversas reflexiones en torno al tema de sexualidades, de género, específicamente en la universidad, cuando ingresé a estudiar psicología. Primero colaborando con grupos LGBTI, también trabajando temas de prevención de VIH, específicamente con hombres que vivían con VIH. A mí me llamaba mucho la atención que la mayoría eran grupos de hombres que tenían VIH, había grupos de hombres que estaban casados con mujeres y que no le habían dicho a sus parejas, por ejemplo, que vivían con VIH en ese contexto. Como pensar en las mujeres es una cosa que fui construyendo como a lo largo de mi vida con mi propia experiencia, o sea, y lo aprendí ya en mi proceso de hacerme feminista, ¿no? Entonces ahí empecé a moverme a otros espacios y pues llevo más de 20 años trabajando temas de género aquí en el contexto poblano. De mis primeras acciones, ya digamos como asumiéndome feminista, pues fue empezar a accionar en temas de aborto, específicamente en 2009 que se aprobó la iniciativa para proteger la vida desde el momento de la concepción en Puebla, que era una iniciativa en respuesta a la despenalización del aborto en Ciudad de México y que pretendía criminalizar a las mujeres en Puebla. Cuando se despenaliza el aborto en Ciudad de México en 2007, pues la idea que teníamos muchas activistas y feministas es que ya se iba a despenalizar en el resto de los estados y desafortunadamente no ocurrió así. Lo que ocurrió más bien fue una embestida. Los estados, precisamente los gobiernos de los estados, empezaron a ver como una estrategia importante tratar de poner candados en las constituciones, pero en el 2023 ganamos un amparo que permitió que empezáramos a canalizar a servicios de salud pues quienes querían interrumpir su embarazo de manera legal con la protección de nuestro amparo. Y a partir de ahí, bueno, de nuestro amparo y el de otras 3 organizaciones, y a partir de ahí montamos como una estrategia de acompañamiento ya un poco más formal, ¿no? Con un WhatsApp, con una página. Entonces tuvimos como que crear una web que se llama La Tía Amparo. Pues era muy significativo haber obtenido ese amparo y poder lograr que a pesar de que seguía penalizado el aborto, pues pudieran dar servicios, ¿no? Nosotras empezamos a trabajar la iniciativa para la despenalización del aborto en Puebla
Y cuando se despenalizó fue como, ya es para todas, ¿no? Ya no solo es por parte de las organizaciones. Entonces, pues la verdad es que, digamos, después de tantos años, 12 semanas, Código Penal con servicios que ya estaban habilitados, la verdad es que es un cambio enorme en el contexto local. Para mí ver ese cambio fue una cosa así que nunca me imaginé que sí me iba a tocar ver, ¿no? O sea, y creo que eso pues no es una sensación como de logro, de satisfacción personal, sino como decir, sí tuvimos la razón todo el tiempo, todas, ¿no? Es una apuesta política muy importante. Nos une el cuidarnos, el encontrarnos alegres, entre risas, en sumar cuando salimos a una marcha, cuando logramos la despenalización, o sea, como esos momentos también de alegría, de libertad, de gozo de vivir vidas plenas y libres. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Al menos 326 personas trabajadoras de ayuda humanitaria murieron en 2025 durante el cumplimiento de sus tareas en 21 países, lo que eleva a más de 1,000 el número de personas que han muerto en situaciones violentas entre 2023 y 2025. Así lo indicó el miércoles 8 de abril el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, en una sesión informativa del Consejo de Seguridad. De esas muertes, más de 560 se registraron en Gaza y en los territorios ocupados de Cisjordania, 130 en Sudán, 60 en Sudán del Sur y 25 en Ucrania y en la República Democrática del Congo, respectivamente. These humanitarians were killed while distributing food, water. Estos trabajadores humanitarios fueron asesinados mientras distribuían alimentos, agua, refugio y medicinas. Murieron en convoyes claramente identificados y en misiones coordinadas directamente con las autoridades, y con demasiada frecuencia fueron asesinados por Estados miembros de las Naciones Unidas. Quienes trabajamos en el ámbito humanitario sabemos que corremos riesgos, es la naturaleza de nuestro trabajo, de los lugares donde operamos. Estas muertes no se deben a que seamos imprudentes con nuestras vidas, se debe a que las partes del conflicto son imprudentes con nuestras vidas. Estas tendencias, junto con el colapso de la financiación para nuestra labor que salva vidas, son un síntoma de un mundo sin ley, belicoso, egoísta y violento. Matar a trabajadores humanitarios es parte de un ataque más amplio contra la Carta de la ONU y el derecho internacional humanitario. ¿Acaso se debe a que los Estados miembros consideran estas cifras como daños colaterales, parte de la confusión de la guerra? O peor aún, ¿se nos considera ahora objetivos legítimos? Esta fue una nota conjunta del informativo Voces Nuestras, con aportes informativos de democracynow.org. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento
necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 910 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a todas las organizaciones aliadas y a cada persona que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, análisis y luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó en esta emisión Joaquín Tapiarenas. Desde Voces Nuestras, hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.